continuamos con el programa. Le damos la bienvenida al diputado Wilfredo Navarro, también directivo de la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros. Diputado, gracias por estar con nosotros. El micrófono no me lo había acercado. Espero que hayan escuchado, sí, porque el micrófono capta de alguna manera a distancia. Gracias por estar con nosotros, diputado. Queríamos hablar un poco sobre los aspectos que están en la palestra pública y comenzar con los alcances de la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, a la soberanía y la autodeterminación para la paz. Hay investigaciones en curso, ¿verdad? Y ya se ha explicado, investigaciones en curso, ¿verdad? Y de personas que han, a pesar de conocer la ley y su artículo, pues continuaron llamando al injerencismo, llamando a la imposición de sanciones unilaterales que son ilegales desde todo el punto de vista del derecho internacional, que ya se ha explicado, y pecaron sobreadvertidos. En ese sentido, ¿cuáles son los alcances de la ley? Queríamos preguntarle, diputado, porque me parece que algunos creyeron que se estaba jugando en la Asamblea, ¿no? Algunos dijeron, esa ley pues... No conocían la dimensión de la ley, porque aquí se ha pretendido jugar con la soberanía nacional, jugar con los derechos fundamentales del pueblo, y han tenido como un juego, pues, estar llamando a la intervención, pero eso es histórico en Nicaragua. Aquí históricamente las intervenciones norteamericanas han sido fruto del llamado de nicaragüenses que piden que los Estados Unidos le den el poder que no pueden conseguir a través de la voluntad popular. Y entonces ahí te encontrás con gobiernos que nacieron de la injerencia y del intervencionismo norteamericano. Y lo que la ley dice es algo que no es cabeceño ni inventado por los legisladores nicaragüenses. Es más que, son más, yo los llamo préstamos culturales de otros países, como la ley de agentes extranjeros. Lo que hicimos fue tomar de la ley norteamericana, de las leyes europeas, para establecer un control para efectos de que no se den situaciones delictuales como son el lavado de dinero, etcétera, y otros tipos de delitos que se generan por el manejo sin control de los recursos que entran al país. Igualmente con esta ley que yo llamo ley de la soberanía, que tiene que ver con que garantizar que no se violenten los derechos soberanos del país. Alguien que está llamando, incitando a la injerencia, a la agresión al país, a las sanciones al país, eso tiene mucha relación con la traición a la patria. La traición a la patria es el delito más grave que se puede cometer, no solo en Nicaragua, sino en el mundo. Los traidores a la patria tenían en épocas pasadas un cognomen tal de que a veces la pena trascendía hasta sus familias por la gravedad que tiene. Y en Estados Unidos esta ley de soberanía es más fuerte en Estados Unidos y se imponen penas gravísimas. Y está en la ley misma que si se está cometiendo este tipo de delitos, queda inhabilitado para cualquier tipo de actividad. Lo que pasa es que aquí las legislaciones no las inventamos nosotros. Nosotros lo que hacemos en cierta forma es adecuarlas al país, pero tienen su origen en la legislación, lo que se llama el derecho comparado. Y esta ley no solo existe en Nicaragua, existe en todas partes con variantes y a veces con matices más fuertes, como lo que sucede en Estados Unidos. Así que aquí se asustan porque quieren. Y a esta gente mucho tiempo se les dijo, por favor, el hecho de que sean opositores o que sean periodistas o que sean banqueros o que sea lo que sea, no les da patente de corso para cometer delitos. Y cuando ya existe la ley, se continúa en las mismas conductas
que pena la ley, entonces tienen que ser sujetos por lo menos a una investigación, que esa es la primera fase, que es lo que está sucediendo ahorita. Ahora, esto también hay explíquenos usted la parte legal, que la amnistía establece también que si vuelves a cometer delitos de ese tipo, ¿verdad? O delitos de ese tipo, también se te suspende la amnistía. Es decir, No, es que la amnistía tiene un periodo. La amnistía, cuando se declara la amnistía, es amnesia. Se acaba el delito, se acaba la pena, se acaba todo. Pero la amnistía te establece un plazo para el desaparecimiento de la pena por los delitos que cometiste. Por eso la amnistía te dice, se amnistían por los delitos que se pudieran haber cometido hasta la fecha tal. Entonces la amnistía te cubre hasta ahí. Pero, pero si la reincidencia en la comisión de delitos se continúa dando en el tiempo, entonces ya esa amnistía no te cubre. Y eso es lo que parece que no quieren entender. La gente dice, a mí me amnistiaron, pero si volvés por ejemplo, si alguien mató y lo amnistían por eso, un ejemplo muy, muy extremo, pues, y se le amnistió por eso y hasta la fecha tal. Si después de esa fecha comete otro delito, la responsabilidad penal existe y se te tiene que iniciar un nuevo proceso. Y eso es lo que hay que decirlo claramente. Aquí no se está abriendo causas por delitos que se cometieron durante el periodo de la amnistía, ni tampoco las leyes que se están aplicando con carácter retroactivo. La ley se aplica a partir desde su aprobación y publicación en la Gaceta. A partir de ahí, si vos tenés una conducta que se adecúa a los tipos penales de esa ley, te cae el peso de la ley, y eso es lo que está pasando. Aquí el lavado de dinero es otra figura desde hace años, sea, no es cuestión, y no es una cuestión voluntaria, digámoslo así, tanto de querer establecerlo. Son convenios internacionales que obligan a estar, nosotros como país tenemos que estar actualizando nuestra legislación contra el lavado de dinero de una manera permanente, porque hay un organismo internacional que regula y nos dice, ustedes tienen tales y tales omisiones, tienen que sufragarlas. Entonces nosotros tenemos como país que estar cumpliendo, porque si no nos meten a una lista gris o lista negra. Y entonces, por un lado, te presionan internacionalmente para que modifiques la ley y la adecues a las nuevas tecnologías, porque aquí los delitos cibernéticos van caminando a una velocidad extrema. Entonces, las legislaciones quedan un poco desfasadas y tenés que irlas actualizando. Y necesariamente vos tenés que cumplir esos convenios internacionales y adecuar tu legislación. Por ejemplo, en la nueva ley electoral, la reforma a la ley electoral incorpora la ley 1055 y la 1040, que tiene que ver con los agentes extranjeros, y la ley de soberanía. Entonces dice que estamos haciendo retroactivas las leyes. No, lo que estamos haciendo es complementando la legislación ordinaria dentro de lo que le atañe en materia electoral, y por eso se incorporaron, pero no necesariamente quiere decir que estemos aplicándola con efecto retroactivo. Lo que se cometió antes de la vigencia de la ley no puede ser perseguido, pero lo que se comete después de la vigencia de la ley sí es perseguible y puede ser perseguible de oficio. Ahora, el lavador no estaba en la amnistía. No, correcto, no, el lavado no podés amnistiar. Correcto. Es un delito de orden internacional. Claro. Y además, aquí, después de la amnistía, se continúa el lavado. Si tenés a la Fundación Violeta Chamorro para el mes de mayo, todavía le entraron $410,000 y ya había desaparecido la Supuestamente fundación. Se auto había disuelto, pues, que tenía que ir al... Claro. Y además, ahora que le van a registrar las cuentas, hay $7 millones ahí. ¿De dónde vinieron? ¿Cómo entraron? ¿Quién los dio? Por eso es que se están haciendo las averiguaciones en los bancos, para ver cómo
¿Cómo permitieron que esa plata, si la registraron? Porque los bancos tienen que hacer reportes a la UAF. Si vos tenés un ingreso de 100,000, 50,000 dólares, y ahora en otros países hasta por depósitos de arriba de 10,000 dólares, y aquí también, Sí. tenés que estar No, reportando. hasta de 500, ¿verdad? Hay que reportarlo. Sí. Entonces, a ver si lo que se está viendo es que si todo ese dinero que está ahí en esas huacas, porque son huacas, si ingresaron debidamente, si fueron reportadas, si el banco reportó a la UAF, y otra serie de requisitos que te establece la ley, y no solo nuestra ley, los convenios internacionales a los que está suscrito Nicaragua para frenar el lavado de dinero y el narcotráfico y todo eso que tiene que ver con las armas químicas y todas esas leyes así que nos han venido de rebote de sociedades más desarrolladas, pues, pero que tenemos que aplicarlas para que estar en el concierto internacional cumpliendo todas las normas internacionales. Ahora, esto del dinero intervencionista no es nuevo, Wilfredo, no, usted lo sabe muy bien. No, Pues, pero aquí usted relató el otro día que cuando escogieron los gringos a la señora Chamorro para candidata, pues pasó alguien con una bolsa para cada partido, pero ¿no? es que no era prohibido, digamos. Sí, en ese momento, pues, digamos. Es decir, es sucio, pues, estar diciéndole a un presidente de un partido, toma 100,000 dólares, Correcto. Pues, pero es sucio. Pero el ingreso del dinero, pues, no tenía penalidad. Pero desde que existe la ley que se establece, y quiero decirte que ayer oí al presidente Biden algo que me llamó la atención. Cuando está dando su conferencia de prensa, después de la reunión con Putin, dice, le dejé bien claro al presidente de Rusia que no vamos a permitir que ninguna potencia tenga injerencia e incidencia en nuestras elecciones y que no vamos a permitir el financiamiento a organismos políticos que estén en contra del gobierno. Y entonces yo lo traigo para Nicaragua. Bueno, y ahí, pero si lo que estamos haciendo aquí es igual, no queremos que haya injerencia, y por eso es la ley, que venga plata de un organismo de Estados Unidos como el USAID para financiar a la oposición, porque lo decía, dos presidentes lo han dicho. Lo dijo Bukele hace algunos días, meses, y lo dijo el presidente de México. Aquí están diciendo organismos extranjeros que vienen a financiar la democracia, pero con ese mamotreto vienen a financiar a organismos de la sociedad civil que no son tales organismos de la sociedad civil, sino que son oposición al gobierno. Y por tanto, esos organismos internacionales lo que hacen es venir a financiar a la oposición a un gobierno legítimo, y eso no es correcto. Entonces, estamos claros que por ejemplo, mira, ahí en el IES, que el de uno de los que está preso, cuando instituto, estudio... para las políticas públicas. Sí, sí. Eso. Y de ahí venía y decía, 100,000, 50,000 dólares para financiar la capacitación de 50 líderes nicaragüenses para promover la democracia. Todo bonito, ¿verdad? El formato está bonito, pero al final el proceso de formación eran 25 líderes, pero el resto iba destinado a la formación de otro tipo de liderazgo, como el liderazgo del Viper, que estuvo en los tranques. Entonces, y por eso es que te dicen que todo está correcto, vengan a revisar las cuentas, 50, en los hoteles 100 platos de comida, y tal vez eran 30, o hoteles y esto, y entonces había un doble contabilidad en el manejo de los recursos para lo que se le iba a presentar al organismo y cómo esa parte de ese dinero era drenada para cuestiones ilegales. Y eso es lo que se está queriendo evitar. Y el reclamo en Nicaragua no es solo el reclamo en Nicaragua. El presidente de México dijo claramente. No, eso era, perdóname, eso era también conocido, ¿no? Algunos ONG como este de Centro de Investigación de la Comunicación. 5. Recuerdo que, y no
no es hace poco, hace unos 20 años, tal vez más, contrataba gente para investigaciones, estudios, y decía, te voy a dar 4.000 y me regresas 2.000. Así, es que ser Te voy a pagar 1.000 y me regresas 500. Sí. O sea, porque no hay reales, decía, para la administración. O sea, con ese cuento Y ahora, se embucharon aquí, mucha plata, ¿no? aquí Y me imagino que varios lo hicieron igual, idéntico. es que el mecanismo... El modo y el trabaja mecanismo, igual. sí, correcto. Es decir, aquí se está descubriendo, pues, por la investigación de la policía y de la fiscalía, que aquí hubo una trilogía que yo llamo la trilogía chamorrista. Ujú. La Fundación Violeta Chamorro, de Cristiana Chamorro. La FUNIDE, que era de Juan, que aquí le dicen Juan Sebastián, Juan Chamorro, le digo yo. Sí, claro. Y 5, que era de Carlos Chamorro, Carlos Fernando. Entonces, entre esos 3 grupos, ingresó al país XY cantidad de dinero que fue usado para preparar y financiar una oposición violenta contra el gobierno. Y dentro de eso están los fondos para los tranques del 2018 y para las barbaridades que se cometieron. Pero en realidad fue una repartición en familia. Y el que reparte y comparte se lleva la mayor parte. Había, inclusive cuando se habló de una cantidad de dinero que había recibido el FUNIDE para estudios De la realidad. de la realidad nacional y económico, salía como a 250 o a 500.000 dólares cada estudio. No, Ahí había algo, ¿no? No, pero es que eran genios los que estaban. No, pero uno se pregunta, bueno, cuando ya dividía 4 por 1 millón o 4 por 1,5 millones. Se ¿me lo explico? pagaban ellos. Por eso te digo, pues, Sí. ahí hay algo, ahí hay algo. No, pero si es que era toda una charanga, por eso es que ahora le llama, es la nueva Huaca, pues, ahí salieron cientos de millones de dólares que fueron usados con fines ilícitos para comprar conciencia, y hay todo ese montón de papas fritas, le llamo yo, que ahora son periodistas que de dónde salieron, y hay un tipo que está en internet y ahora se dice periodista, y esa es otra cosa, y se están agrediendo al periodismo nacional, y hay aquí cualquier periodista, y tiene, y tiene su ingreso, toda esta gente, su lealtad y su solidaridad con estos organismos, estos ONG, no era por un ánimo de voluntad política, era por los verdes que les tiraban ahí, el menos que mira, y si uno que estaba ahí dice que recibía, yo solo recibía $1,000, dice el otro, si era una piñata y la plata enterrada ahí, había plata para todo, pues, y no ahora, pero como dice uno mismo de los dueños de esos organismos, son como los Shakiras, dice, ni veían, ni oían, ni decían nada, no se dieron cuenta de nada. Y aquí la investigación tiene que seguir, y por eso es que se está dando el plazo de los 90 días para no hacer una investigación a la ligera. Esto va viendo las ramificaciones, porque en la medida que se avance en la investigación, entiendo que se están conociendo todas las ramificaciones y el montón de gente que estaba, como dijera mi abuelita, embarrada. Y eso hay que frenarlo. Y el país tiene que entender de que aquí queremos construir una sociedad en progreso y desarrollo, y todas esas malandrinadas de esta gente tienen que acabarse. Ahora, siempre se escudan, ¿no?, con el ataque a la libertad de expresión, pero las empresas tienen obligaciones y derechos, como cualquier otra. Es que una cosa es la actividad periodística. Correcto. Que vos tenés la libertad para expresarte, emitir tus opiniones y informar. Pero una cosa es informar y otra es desinformar. Aquí la prensa desinforma y es la mejor demostración de la libertad que hay para los periodistas. Porque lo que vos ves en estos medios de la mal llamada oposición aquí, no, lo que hacen es desinformar a la gente y vender visiones diferentes de la realidad. Y vos no encontrás en esos medios un reconocimiento al quehacer del gobierno en beneficio de la población. Lo que están es sobre lo que hace y siempre te le están buscando un pero.
pero aquí a nadie se le ha reprimido por eso. Ahí está la prensa. El mejor ejemplo de la libertad de expresión está en Radio Corporación, donde yo oigo en Radio Corporación que alguien llega a decir cualquier barbaridad. Sí. Dice que la policía vino y mató tanto, y lo pasan ahí y crean a veces una histeria colectiva en la población. Y eso no es periodismo, eso no es libertad de expresión. Eso no es más que una campaña de desinformación orientada y orquestada desde un núcleo central para la desestabilización del país. Hay mucho cinismo y hay mucho doble rasero, ¿no? Porque ahora hablan de medios oficiales, ese periódico que está ahí en la carretera norte, y yo recuerdo que era el periódico oficial del señor que recién acaba de fallecer, que era presidente, que era presidenta Chamorro, pues, y cuando anduvieron amores con Alemán, que les daba reales, también eran de Alemán, hasta que se pelearon con Alemán, pues. Pero eran oficialistas. Es que el sentido oficialista se usa de una manera peyorativa, pero si oficialista dice, quiere decir que es la voz del Estado. Así es, la información. Pero aquí quieren decir, es que vos sos oficialista. No, lo que pasa es que yo defiendo lo que dice el Estado, garantiza el Estado. Y vos decís lo que cualquier hijo de vecino quiere decir. Esa es la diferencia. Pero definitivamente aquí, y lo decía el comandante Ortega hace años, aquí vamos a garantizar la libertad de expresión, aunque estén diciendo mentiras, pues, porque la mejor forma de que el pueblo se vaya dando cuenta de su mentira, y se está dando cuenta, es de que lo que están diciendo no es cierto. Por ejemplo, aquí el COVID, aquí han dicho que viene la segunda ola, la tercera ola, la cuarta ola, y ya ves que la gente ya ni les hace caso, pues. La gente... No, me enteré que desmantelaron a aquel lugar que dice el observatorio de los médicos. Dice que ya lo desmantelaron. Ya no hay nada que hacer. Creo que se acabaron los reales. Sí, no, es coincidente, ¿oíste? Mira, con todo esto cerraron la cosa. Mira, es que aquí ya entregaron una casa que alquilaban. ¿escuché? Las gavetas se les están vaciando a toda esta gente. No, es que ya están vacías. Aquí las gavetas que conociéndolo, van a tratar de conseguir otras formas, pero por lo menos ya se quebró el esquema de financiación a la desinformación que había. Yo no sé cómo les van a pagar a todos estos grupos, medios, que ahora hay más periodistas en internet, porque es fácil. Vos en internet, yo me puedo transformar en periodista, comienzo a decir El Heraldo y comienzo a decir cualquier barbaridad, y entonces ahí ya se me acerca, me dice, te vamos a financiar, te vamos a dar... Ese es el estilo. Y así tenés, que estaba viendo yo cuántos medios en internet que lo que hacen es justificar el ingreso que le dan a través de la desinformación. Pero como te digo, la gente ya está clara. La gente ahora lee internet y dice una noticia X que le pasó ¿quién lo dice? No sé cuánto 66, otro no sé cuánto. No, ese es pura mentira. Entonces, la misma gente se está dando cuenta cómo es el nivel de desinformación y ya no se presta a ese tipo de campaña. Vamos a irnos a la pausa y después, cuando regresemos, le quiero preguntar, algunos se sentían intocables. Voy a la pausa y ya regresamos. Bien, amigos, y vamos a continuar con la conversación, pero antes quiero compartir esta historia, cómo le cambia la vida el mono Benatrel. Tengo una panadería, miren ustedes, la señora Matilde Talavera, allá en la comunidad de Los Sueños, en Condega Estelí. Veamos esta historia corta, adelante. El audio. Forman parte del bono tecnológico que entregó Benatrel a la protagonista Matilde Talavera, quien tiene un pequeño negocio de panadería en la comunidad Los Sueños en Condega Estelí. Desde que yo inicié, que ya me dieron este proyecto, yo no tenía amplia mi cocina. Por medio de eso he comenzado a ir ampliando, ir comprando mis cositas. Tengo mi cocina de gas, mandé a hacer ese pantry, he compuesto mi corredor, he comprado mi televisor, tengo mi refrigeradora. Entonces, es un avance porque en 4 años
he hecho algo. En Jinotea, Madrid, Matagalpa y Estelí, la empresa nacional de transmisión eléctrica ha entregado el bono tecnológico a 41 panaderías para que los emprendedores mejoren su economía. Los equipos que conforman el bono tienen un costo de $2.000. La protagonista Matilde Talavera ha generado empleos en su comunidad electrificada. Antes era difícil porque ya era como planeado el día que iba a hornear, mientras que ahora yo solo les digo, tal día voy a hornear, o viene la gente y me dice, necesito tanto de pan o de rosquillas o lo que me pida, entonces yo ya lo hago y solo lo entrego. Y ahora yo me siento bastante liberada, pongamos, de la pobreza, y le ayudo a mi hijo, que solo tengo un hijo, para el estudio y sus cosas. Ya me siento diferente. No ganaba ningún peso, ¿verdad? Porque solo esperando que me diera el marido cuando quería darme. Y cuando no, pues, sin nada. Ahora yo ya no le pido a él. Yo me gano mi billetito, bien sudadita, pero es mío y yo hago lo que quiero. Compro lo que yo quiero. Y bueno, tiene que ver con lo que yo me gano. Con la entrega del bono tecnológico, Enatrel también promueve la igualdad de género en emprendimientos del país. Bien, y esa es la historia de la señora Matilde. Continuamos con el diputado Wilfredo Navarro a propósito de lo que le decía, ¿no? Algunos se sentían intocables por razones de un nombre, de un apellido, y que la honorabilidad lo da tan solo la inscripción en el registro cuando nacen, que vienen de familia, digamos, conocida. Algunos, desde luego, son nobles arruinados y todo eso. Pero ninguno ha tratado de explicar qué pasó con el dinero. Ninguno, bueno, si no creen en la fiscalía, pues podrían mostrarlo a los medios, ¿no? Tienen muchos medios. No, y además están los movimientos bancarios. Y por eso te digo, pero nadie dice, pues aquí está, pues. Algunos se creen intocables, no, porque yo soy fulano de tal, yo soy honesto. No es así la cosa. No, es que hay una creencia de que el tener dinero o tener un apellido te da impunidad para cometer cualquier cosa y que como es rico hay que tomárselo en gracia, ¿verdad? Que hay que, no, si es que es gracioso, es como dicen que un rico está leyendo un periódico, dice, se está informando, pero si un pobre lee un periódico, ese es un vago que no quiere trabajar. Esa es la perspectiva, ¿verdad? Y entonces ese concepto creen que se tiene que manejar, pero aquí nadie es inmune y la ley es ley. Hay un principio en derecho que dice, dura lex sed lex, y se aplica, seas rico, seas pobre, y hay en algún lado leí yo, para muchos que se creen que son ricos y que pueden hacer lo que quieran, todas las riquezas, todas las principales capitales en el mundo tienen un pasado oscuro. Y entonces, definitivamente ahora hay una visión de llegar hasta el fondo de las cosas, que porque tenés un apellido, que porque sos periodista, que porque sos banquero, que porque sos empresario. Y de ahí solo va a sancionarse como decimos nosotros, al pendejo, al pobre, que se robó una manguera, que se robó un pollo, que se robó una gallina. A ese sí que lo priman, pues. Pero como es rico, hay que dejársela pasar. No, señores, aquí las cosas cambiaron y aquí hay millones de dólares que se manejaron de manera subrepticia, oculta, y tiene que salir a la luz. Y como es grandes sumas de dinero, el camino del crimen está ahí en las transacciones bancarias que se han hecho. Y por eso es que lo primero, una manera de conocer esto es levantando el sigilo bancario a todos aquellos que están imputados en la comisión de los delitos que estamos hablando. Y por eso es que ya se levantó el sigilo y se van a revisar todas las cuentas de un montón de personas que se consideraban intocables en el país. Y el que no tenga nada que temer, el que está limpio, no tiene ningún problema. Pero hay muchos que en el amparo de
esa protección que da la riqueza o que da el apellido del nombre, cometieron una serie de barbaridades. Y ahora la rueda va marcando, y como dicen, los molinos de Dios son lentos, pero muelen. Y la justicia y el castigo tiene que llegarle a los que cometieron cualquier tipo de esas actividades. Y más porque lo más doloroso de esto es que el daño no se lo hacen al gobierno, se lo están haciendo al pueblo de Nicaragua. Como aquí yo he oído mucha gente que dice, ya, viene la Renacer, vamos a que lo saquen del CAFTA y que no sé qué, pero ¿a quién van a perjudicar con el CAFTA? A los empresarios, a los ricos, que son los que exportan a Estados Unidos. Y de rebote van a joder al pueblo de Nicaragua. Entonces, todo lo que quieren hacer como daño contra el gobierno es una cuestión que va al país, sí, directamente al país y directamente a los pobres y al pueblo de Nicaragua, que es el que se está beneficiando de las transformaciones que está haciendo este gobierno. Entonces, hay un doble crimen. El crimen que se comete con las conductas y actividades delincuenciales que cometieron, y el crimen de lesa humanidad contra el pueblo de Nicaragua. Y por eso es que no hay que perdonar a esta gente. Hay que exigirle que cumplan con la ley y que caminen recto, que no caminen torcidos, pues, porque ese es el problema. Ahora, hay otro asunto de mentiras, ¿no? En el aparato mediático internacional, que ya sabemos pues, que está sesgado y que está manejado por intereses de los norteamericanos, de los estadounidenses. Y es que se trata de algunos de los apresados que son líderes de la oposición. ¿De dónde? Yo digo, ¿de dónde? Líderes. Y otros que dicen que son candidatos. ¿De dónde? O sea, aquí nadie ha escogido candidatos todavía oficialmente. O sea. Es que se autonombran candidatos y no están en el proceso electoral que está caminando. Porque primero no se han presentado candidaturas, porque no es el momento, claro, en el calendario electoral. Y segundo, porque detrás de ellos no hay un sujeto legítimo que los impulse, los patrocine. Y ese sujeto legítimo son los partidos o las alianzas. Entonces ellos son autocandidatos y precandidatos de afuera, no es a lo interno. Y con esa actitud están tratando de dañar el proceso electoral, porque cuando te dicen echaron preso un precandidato, entonces eso sí afecta el proceso electoral. No, el proceso electoral está caminando con los sujetos activos, que ya el Consejo les dio su documento donde dice estos son los que van a participar. Ellos más bien lo que están haciendo es tratando de meterle zancadilla al proceso electoral, y por eso es que los llaman precandidatos. Pero ¿y líderes de dónde? Si él mismo, cualquiera de esos que está ahí, no lo sigue ni la lora de su casa. Imagínate vos que si en cualquier otro país a un líder lo echaran preso, inmediatamente se hace un alboroto. Mirá en Europa, echaron preso a un dirigente en Francia, la gente se tiró a la calle. Aquí nadie se ha movido. Cuando echaron presa, no le echaron presa porque está en su casa. A Cristiana Chamorro, yo no vi una manifestación, solo aquella señora que salió en un carro diciendo chin chinga la burra chinga, chin chinga la burra chinga, que después también está con arresto domiciliar porque estaba metida en la huaca de la repartición de los reales y ya había cometido acciones de corrupción en el gobierno de Bolaños, cuando con los reales de la secretaría que ella manejaba con Bolaños, le celebró un bacanal a su marido. Entonces, aquí, mira, hermano, las colas vienen. Y crearon el Movimiento por Nicaragua, que lo financiaba el gobierno de Bolaños. Entonces, aquí, este es un pueblo chiquito, un barrio, una ciudad chiquita donde todos nos conocemos, hermano, y no podemos vender bellezas cuando no las tenemos. Y necesariamente, ¿líderes de qué? ¿Precandidatos de qué? Si ni siquiera tienen partido. Y el gran problema aquí
es de todos estos que participaron en los actos terroristas del 18 y que estaban siendo reconstruidos sobre un carril de millones que le dio el imperio, es que primero con esta investigación que se está haciendo en base a la ley de agentes extranjeros y en base a la ley de soberanía, les quebraste todo el conducto de vasos comunicantes, de financiamiento a esta gente que creía que iban a generar una oposición unida, que nunca se logró por las mismas contradicciones de la repartición de reales. Y ahí vos viste, Maradiaga salió diciendo, bueno, a mí me dieron que eran 14 millones, pero dicen que se repartieron 30. Después sale el del anticanal, dice, yo quiero que me dé mi parte porque a mí no me dieron nada. Claro, entonces, ese dinero también sirvió para frenar la posibilidad de la unidad. Y además, al detenerse a todos esos delincuentes que han cometido delitos o que están siendo investigados de traición a la patria, les quebraste el andamiaje y el sostén doctrinario de todos ellos. Y al cometer toda esa serie de errores, quedaron sin un vehículo electoral. Entonces, es toda esta gente y el alboroto y la presión y la queja es porque se han quedado al margen del proceso electoral. Y no es que Daniel les tenga miedo, que dice que los mandó a echar presos porque tiene miedo. Mira, si aquí al pan pan y al vino vino, ninguno de esos les gana a Daniel Ortega y en cualquier terreno. Pero lo que pasa es que había que frenar toda esa serie de sanganadas que se estaban cometiendo al amparo de la libertad de expresión, al amparo de la libertad económica, que ahora se están estableciendo marcos regulatorios para que todas esas conductas puedan ajustarse al derecho y a la ética, porque lo menos que ha faltado en esto es ética, moral y decencia. Lo cantó usted siempre, organícense, prepárense. Mira, si es que no quería, la fecha y, no quería. O sea, ¿me explico? Mira, el problema es que ellos estaban apuntando al final a un cataclismo estilo 2018, una debacle, un levantamiento. Ellos nunca se apostaron a ir por la vía electoral. ¿Por qué? Porque sencillamente sabían que por la vía electoral no ganaban. Y su punto era ese. Yo me acuerdo que la última vez que hice un llamado fue cuando se dio la prórroga del Consejo Supremo Electoral de 6 meses. Organícense en partido. Organícense partidos, que el sujeto activo del quehacer electoral son los partidos, pero nunca quisieron, siempre se manejaron como falsa sociedad civil, porque ellos hablan de la sociedad civil y eso es lo que venden hacia afuera. Dice, es la sociedad civil la que está reclamando, pero cuando vos vas a ver, todas estas ONG tienen sus contradicciones internas y solo son 5 o 6 de la junta directiva. Un ejemplo, la señora gordita que defiende los derechos humanos, ¿cómo es que se llama? Núñez. La Núñez. Y ahí le reclama, dice, ve que ese diputado tiene 10 años de estar en la asamblea y ella tiene 35 años de estar presidiendo. Nunca ha trabajado, nunca. Ha gerenciado su pulpería, que es ese negocio que le ha generado tan buenos réditos. Tal vez ahora no tanto, pues, pero antes era un ingreso millonario, carros del año, viviendas, lujo, viajes, etcétera. Entonces, esas ONG que se llaman de la sociedad civil, lo que representan son 5 que se van rotando, por lo menos como yo siempre he dicho, los diputados mal que bien estamos en una lista y cada 5 años vamos a votar. A someterte a la votación. Sí. Entonces, esa es la realidad aquí. Hay todo un caleidoscopio de gente que definitivamente ahora están pagando
por sus barbaridades que han cometido. Ahora, yo entiendo que hay más de 1.000 ONG, ¿no? Es decir, muchas no tienen problemas. Son unas cuantas que se metieron a toda esta conspiración. Las ONG son principalmente estas ONG de lesbianas, de gay, de abortistas, de promotores del matrimonio del mismo sexo, que son tal vez, dicen que hay como 80, porque el problema es que sufren como los gusanos, que se dividen rápidamente, se organizan, entonces se pelean, y nace otra, y nace otra, y nace otra, y nace otra. Pero si vos vas a ver, hay una ley que regula el tema de las personerías jurídicas. Claro. Y la mayoría de esas organizaciones, a las 8 que se les quitó la personería, era muy sencillo porque no cumplían con la ley. Ellos tienen obligación, ahora más obligaciones. Antes solo tenían la obligación de presentar sus directivas anualmente, sus informes, los programas y los planes que desarrollaban, pero ni siquiera eso presentaban. El organismo de derechos humanos de la señora esta tenía como 8 años que no cambiaba la directiva, ni hacían elecciones, ni cumplían con sus estatutos. Ahora hay más exigencias, pues, porque tienen que reportar los ingresos, si reciben plata extranjera tienen que reportarse como agentes extranjeros, etcétera. Pero la mayoría de estas organizaciones, ONG, que están dentro de la oposición virulenta y enemiga del gobierno, si el gobierno quisiera inmediatamente les quita la personería porque no cumplen con los requisitos que establece la ley de personería. Desde ahí podés ver si hay un interés del gobierno de persecución contra este tipo de organizaciones. Si desde ahorita están sin cumplir con los requisitos que dice la ley. Claro. Y ellos perdieron el tiempo en sus luchas intestinas también, que ese es otro asunto, pues, ¿verdad? Pues sí, es que gracias a Dios, yo a veces digo, bueno, estos son la vivencia de, alguien me decía, estaba un balde, y entonces había un montón de cangrejos en el balde. Entonces me dice, mira, ahí hay cangrejos nicas y cangrejos de otro país. ¿Por qué? Le digo, si yo todos los miro igualitos. Fíjate, hay unos cangrejos que están viendo al que se quiere salir y se le guindan para que no se salgan. Esos son los cangrejos nica. Y fíjate esos otros que están haciendo una cadena para salirse. Esos son los cangrejos de otro país. Por eso es que aquí la oposición no funciona, porque son cangrejos que quieren hundir al que quiere sobresalir. Y va a haber, por eso nunca va a haber unidad. Nunca van a tener unidad. Y además que son tantas disparidades. Unos defienden a los gays, otros defienden a las lesbianas, otros defienden a los abortistas, y entre ellos se tienen pleitos internos y aparentan unidad, pero en el fondo eso es un volcán en erupción. Y por eso yo digo, gracias a Dios que les dio ese carácter, porque no le van a poder hacer daño a Nicaragua. Yo le agradezco, diputado, gracias por haber estado con nosotros, y vamos a irnos a una pausa. No se vayan, tenemos más, ya volvemos.